Hola, qué bueno que estás aquí. Tal vez llegaste en silencio, tal vez con el corazón apretado, tal vez solo buscando un lugar donde pudieras respirar sin tener que explicarle nada a nadie. Y antes que nada, quiero que sepas algo. No estás aquí por casualidad. Dios conoce los caminos que tus pies han recorrido hasta este momento. Él vio las decisiones difíciles, los días pesados, las noches mal dormidas, las preocupaciones que no compartiste con nadie. Él conoce lo que expresas y también lo que escondes. Así que ahora desacelera, respira profundo, permite que esta oración te alcance de verdad. Hoy nos acercamos no como quienes tienen todas las respuestas, sino como quienes necesitan refugio. Nos acercamos a las promesas del Salmo 23 y del Salmo 91, no como palabras repetidas por tradición, sino como quien se aferra firmemente a una verdad en medio de la inestabilidad. Señor, aquí estamos, no porque todo esté resuelto, no porque las cuentas estén pagadas, el diagnóstico haya cambiado, la relación se haya restaurado o el miedo haya desaparecido. Estamos aquí porque te necesitamos. Tu palabra dice que el Señor es nuestro pastor. Y cuando David escribió eso, hablaba de cuidado diario, de dirección constante, de presencia continua. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. No significa ausencia de desafíos, significa ausencia de abandono. Significa que aun cuando algo parezca faltar, lo esencial permanece, tu presencia. Padre, hay personas aquí cansadas de ser fuertes todo el tiempo, cansadas de sostener a otros mientras su propio corazón pide auxilio. Personas que sonríen durante el día y lloran en silencio por la noche. Personas que siguen trabajando, resolviendo, cuidando, administrando, pero por dentro solo están pidiendo un momento de descanso verdadero. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, conforta mi alma. Conforta el alma, Señor, porque hay un tipo de cansancio que el sueño no resuelve. Hay un tipo de peso que no se quita solo cambiando de ambiente. Solo tú puedes tocar ese lugar interior donde las preocupaciones se acumulan. Aunque caminemos por el valle de sombra de muerte, y cuántos valles existen que nadie ve, valles de ansiedad, de inseguridad, de miedo al futuro, de culpa por el pasado. Aunque caminemos por esos lugares, no necesitamos temer, no porque seamos fuertes, no porque lo controlemos todo, sino porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento, tu corrección nos alinea, tu dirección nos guía, tu presencia nos sostiene. Señor, enséñanos a reconocer cuando estamos intentando cargar solos aquello que ya está en tus manos. ¿Cuántas veces tratamos de prever cada detalle, anticipar cada problema, controlar cada resultado, como si depender de ti fuera debilidad? Hoy soltamos ese peso, hoy reconocemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la angustia, presente de verdad, no distante, no indiferente, no retrasado, presente. El Salmo 91 declara que el que habita al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar de vez en cuando, habitar es permanecer. Es elegir confiar todos los días. Es volver a ti incluso cuando la fe parece pequeña. Y quizá hoy la fe de alguien aquí esté frágil. Tal vez haya dudas mezcladas con esperanza. Pero el Señor no rechaza corazones sinceros. El Señor no desprecia a quien ora con lágrimas. Si hay miedo del mañana, recuérdanos que no necesitamos temer el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. No necesitamos vivir en alerta constante. No necesitamos permitir que la ansiedad gobierne nuestras decisiones. El miedo no gobierna a quien decide habitar en ti. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegará.
Esto no es superioridad espiritual, es promesa de cuidado. Es recordar que nuestra seguridad no está en las circunstancias, sino en el Señor. Guarda nuestras casas, Padre. Guarda a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Guarda a los que amamos y también a aquellos con quienes tenemos dificultades. Da órdenes a tus ángeles acerca de nosotros. Sostén nuestros pasos cuando estemos demasiado cansados para continuar, porque hay días en que simplemente levantarse de la cama ya es un acto de valentía. Hay días en que seguir adelante exige más fe de la que creíamos tener. Y si alguien está enfrentando una enfermedad, toca, Señor. Si alguien atraviesa escasez financiera, provee. Si hay conflictos dentro del hogar, restaura. Si hay un silencio doloroso en una relación, trae reconciliación. Tú preparas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Eso significa que la presión no define el resultado, que la dificultad no tiene la última palabra, que en medio de la batalla puede haber provisión. Unge nuestra cabeza con aceite, renueva nuestra mente. Porque muchas de nuestras batallas comienzan en los pensamientos repetitivos, pensamientos que exageran escenarios, pensamientos que alimentan el miedo. Que tu verdad tenga más fuerza que nuestras inseguridades, que tu paz silencie lo que nos atormenta por dentro. Tal vez alguien esté preguntando en silencio, ¿cuándo será mi momento? Señor, abraza ese corazón. Porque tú no olvidas a ningún hijo. Tú recoges cada lágrima. Tú escuchas cada oración hecha en la madrugada cuando nadie más está despierto. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en la angustia. A veces es el mayor milagro, porque cuando el Señor está con nosotros, atravesamos lo que parecía imposible. Ahora consagramos este vaso de agua como símbolo de tu gracia. No es superstición, es fe sencilla. Así como Jesús transformó el agua en vino, creemos que tú transformas lo común en extraordinario. Que al beber, cada persona reafirme su confianza, que reciba sanidad, renovación, fortaleza, que sea un gesto pequeño cargado de un significado profundo. Padre, fortalece al débil, levanta al que cayó, da dirección al que está confundido. Cierra puertas que no vienen de ti y abre aquellas que nadie puede cerrar. Enséñanos a perdonar, enséñanos a pedir perdón, enséñanos a hablar con mansedumbre cuando estamos heridos, enséñanos a amar cuando es difícil. Declaramos con humildad, el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Ni dirección, ni cuidado, ni presencia. Si hoy hay lágrimas, que mañana haya testimonio. Si hoy hay escasez, que en el tiempo correcto haya provisión. Si hoy hay duda, que la confianza madure. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestra mente. Que la esperanza vuelva a florecer. Que la fe no sea perfecta, pero sí perseverante. Que nuestro hogar sea lugar de descanso y no de guerra. Que nuestro corazón aprenda a desacelerar. Gracias, Señor, porque tú permaneces cuando todo cambia. Gracias porque aun cuando no sentimos, tú sigues obrando. Gracias porque el valle no es eterno. Gracias porque la sombra no apaga tu luz. Y a ti que oraste conmigo, que esta oración siga resonando dentro de ti a lo largo del día. Que no sean solo palabras, sino presencia. Seguimos juntos, en fe cuando haya fuerza, en silencio cuando sea necesario, en confianza incluso cuando no entendamos todo. Este es un lugar de oración sincera, de humanidad, de dependencia real, y seguimos caminando con Dios. Y mientras permanecemos en este lugar de oración, tal vez ahora el silencio sea diferente. Tal vez algo dentro de ti haya comenzado a desacelerar, porque cuando la presencia de Dios toca el corazón, no siempre es ruidosa. A veces es suave,
como aguas tranquilas que restauran lo que estaba agitado. Señor, continuamos aquí. Hay heridas que no son recientes, heridas que comenzaron en la infancia, palabras que fueron dichas y nunca olvidadas, rechazos que moldearon la manera en que nos vemos, comparaciones que disminuyeron nuestra autoestima, momentos en los que nos sentimos invisibles, insuficientes, reemplazables, y sin darnos cuenta fuimos cargando todo eso por la vida. Padre, entra en esos lugares antiguos, porque tú eres aquel que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Como dice el Salmo 147, no solo heridas físicas, sino aquellas que nadie ve, aquellas que disfrazamos con fortaleza, aquellas que escondemos detrás de la productividad. Toca, Señor, las memorias que todavía duelen. Hay personas aquí que aprendieron a no depender de nadie porque un día confiaron y fueron lastimadas. Personas que levantaron murallas emocionales para sobrevivir. Personas que parecen fuertes, pero viven en alerta constante, con miedo de ser heridas otra vez. Enséñanos que confiar en ti no es repetir el pasado. Confiar en ti es encontrar una seguridad que no falla, porque tu fidelidad no depende de nuestro desempeño. Tu amor no oscila según nuestro estado de ánimo. Tú no nos abandonas cuando erramos, no te alejas cuando fallamos, no te cansas cuando insistimos. Si somos infieles, Él permanece fiel. Esa es la base que nos sostiene. Señor, rompe ciclos que se repiten desde hace años, patrones de pensamiento que nos sabotean, miedos que nos impiden avanzar, culpa que ya debería haber sido entregada. Hay personas que todavía se condenan por decisiones pasadas, aún se castigan por elecciones que ya fueron perdonadas por ti. Pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Purifica, Padre, no solo la memoria del error, sino la identidad. Que nadie aquí continúe definiéndose por el peor momento de su historia. Somos más que nuestros fracasos. Somos hijos. Somos alcanzados por la gracia. Y si alguien siente que perdió tiempo, que está atrasado, que los sueños quedaron en el camino, recuérdanos que tú eres Dios de restitución, que eres capaz de hacer nuevas todas las cosas, que no trabajas solo con lo que quedó, sino con lo que aún puede florecer. También hay miedos sobre el futuro, miedo de no lograrlo, miedo de no ser suficiente, miedo de repetir errores, miedo de perder personas, miedo de quedarse solo. Pero tu palabra dice en Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco, yo te ayudo, yo te sostengo con mi diestra fiel. Sosténnos, Señor, porque hay momentos en que nuestra fuerza se acaba, hay días en que el valor disminuye, hay etapas en que la fe parece pequeña, y aún así, tú permaneces grande. Y si alguien aquí carga culpa por palabras dichas en el impulso, por decisiones mal tomadas, por oportunidades perdidas, recuérdanos que en Cristo no hay condenación para los que están en Él. La culpa que paraliza no viene de ti. El arrepentimiento que transforma sí, pero la acusación constante que destruye, no. Libéranos del pasado que insiste en definirnos, y mientras miramos hacia adelante, también hay inseguridad, porque el futuro es territorio desconocido, y lo desconocido asusta. Los cambios asustan, las transiciones asustan, pero Abraham salió sin saber a dónde iba, solo confiando en quien lo llamaba. Enséñanos a confiar así, no en mapas completos, sino en tu dirección diaria. Padre, fortalece las relaciones representadas aquí. Hay matrimonios que necesitan reconciliación, hay amistades heridas, hay lazos familiares tensados por palabras mal interpretadas, por orgullo,
por resentimientos acumulados. Danos humildad para pedir perdón. Danos madurez para escuchar. Danos sabiduría para hablar en el momento adecuado. Que nuestros hogares sean ambientes de seguridad emocional. Que nuestros hogares sean espacios donde las personas puedan ser vulnerables sin miedo al juicio. Y para aquellos que se sienten solos, que viven solos, que enfrentan la vida sin alguien a su lado, recuérdales que nunca caminan desacompañados, porque el Señor prometió: no te dejaré ni te desampararé. La soledad no significa abandono cuando Dios está presente. Señor, también entregamos nuestros sueños, aquellos que aún están vivos y aquellos que parecen dormidos, sueños profesionales, sueños ministeriales, sueños familiares, sueños que parecían claros un día, pero se alejaron con el tiempo. Si vinieron de ti, presérvalos. Si necesitan ser ajustados, alínalos. Si necesitan ser transformados, transfórmalos. Porque a veces insistimos en planes que ya no corresponden a tu propósito actual, y eso genera frustración. Pero cuando confiamos en ti, entendemos que el Señor cierra caminos para proteger destinos. Danos discernimiento. Hay decisiones prácticas que tomar, cuestiones financieras, cambios de trabajo, elecciones importantes, y pedimos sabiduría. Santiago dice que si alguien necesita sabiduría, pídala a Dios, que da generosamente. Así que pedimos: ilumina nuestras elecciones, cierra puertas peligrosas, abre oportunidades alineadas a tu cuidado, y en medio de todo esto, enséñanos a cultivar gratitud. Porque incluso cuando hay problemas, también hay bendiciones. Incluso cuando hay lucha, también hay sustento. Incluso cuando hay espera, también hay cuidado invisible sucediendo. La gratitud cambia la perspectiva, no ignora el dolor, pero impide que el dolor sea la única narrativa. Padre, renueva nuestra mente diariamente, porque la batalla muchas veces comienza allí. Pensamientos negativos repetidos crean fortalezas. Y tu palabra dice que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Enséñanos a identificar lo que no viene de ti. Enséñanos a sustituir el miedo por la verdad, la ansiedad por confianza, la desesperación por esperanza. Y cuando fallemos, porque fallaremos, recuérdanos que tu gracia nos alcanza nuevamente. El caminar con Dios no es lineal. Hay días intensos, días secos, días de entusiasmo, días de duda, pero el Señor permanece igual. Eso nos sostiene. Si alguien aquí está cansado de su propia lucha interna, dale descanso. Si alguien siente que nadie nota su esfuerzo, recuérdale que el Señor ve en secreto. Si alguien cree que ya no tiene fuerzas, sopla ánimo. Porque incluso cuando no sabemos orar bien, el Espíritu intercede con gemidos inexpresables. Gracias, Señor, porque no dependemos de la elocuencia de las palabras. Dependemos de la sinceridad del corazón. Y mientras seguimos, ayúdanos a vivir con propósito, a no solo sobrevivir, sino florecer, a no solo cumplir tareas, sino vivir con significado. Que podamos ser instrumentos de paz donde haya conflicto, luz donde haya oscuridad, esperanza donde haya desánimo. Que nuestra propia historia, con sus dolores y superaciones, se convierta en testimonio vivo de tu cuidado, no porque todo fue fácil, sino porque el Señor estuvo presente. Seguimos confiando, incluso sin verlo todo, incluso sin entender cada proceso, incluso sin saber cada detalle del mañana, porque sabemos quién sostiene nuestra mano. Y esa es la seguridad que permanece cuando todo lo demás oscila. Señor, recibe esta oración larga, profunda, imperfecta, pero sincera. Recibe nuestros miedos, recibe nuestros sueños, recibe nuestras debilidades, recibe nuestra fe. Y mientras cerramos este momento,
que no sea un fin, sino continuidad. Que la presencia que sentimos aquí nos acompañe en el trabajo, en casa, en las decisiones, en las conversaciones difíciles, en los momentos de silencio. Que podamos recordar en medio del día común que lo extraordinario es caminar contigo. Seguimos, no solos, no abandonados, no olvidados. Seguimos, caminando con Dios. Señor, aún estamos aquí. Después de tantas palabras derramadas como quien derrama agua en el altar, después de tantas emociones visitadas, después de tantos recuerdos tocados, permanecemos. Y permanecer ya es una señal de fe. Porque muchos días nos hicieron pensar en retroceder. Muchos momentos nos hicieron cuestionar si valía la pena seguir creyendo, intentando, insistiendo. Hubo días en que el silencio parecía respuesta. Hubo noches en que la mente no descansaba. Hubo oraciones que parecieron no traspasar el techo. Pero aún estamos aquí, y eso revela algo. Incluso cuando la fe era pequeña, no murió. Padre, en esta parte de nuestra oración queremos hablar de reconstrucción, porque hay áreas de nuestra vida que necesitan ser reconstruidas, no solo arregladas superficialmente, sino restauradas con profundidad. Reconstruye nuestra identidad. Hay personas aquí que se perdieron tratando de ser todo para todos, que se moldearon demasiado para encajar en las expectativas ajenas, que callaron su propia voz para evitar conflictos, que sonrieron cuando querían llorar, que dijeron «estoy bien» cuando no lo estaban, y poco a poco olvidaron quiénes eran realmente. Pero el Señor nos llama por nuestro nombre, no por el error, no por el fracaso, no por la función que ejercemos, por nuestro nombre, así como Jesús llamó a Lázaro para salir de la tumba. Llámanos a salir de las versiones limitadas que hemos creado de nosotros mismos. Llámanos a salir de la comparación, de la culpa crónica, del autosabotaje, porque no fuimos creados para vivir presos al miedo. Y hablando de miedo, hay miedos que aún están escondidos aquí dentro. Miedo a perder, miedo a intentar y fallar, miedo a amar y lastimarse, miedo a confiar y ser decepcionado, miedo a no ser suficiente. Pero tu palabra dice que el amor perfecto echa fuera el miedo. Echar fuera no significa que el miedo nunca aparezca, significa que no gobierna. Enséñanos a reconocer cuando estamos siendo guiados por el miedo y no por la fe. Enséñanos a dar pasos conscientes, aunque sean pequeños, porque la liberación no siempre es explosiva, a veces es gradual. Es un pensamiento sustituido, es una decisión diferente, es una conversación honesta, es un límite establecido. Libéranos de lo que nos aprisiona por dentro. Y también hay cansancio acumulado, no solo físico, sino emocional y espiritual. Cansancio de siempre luchar, de siempre ser el fuerte, de siempre resolver, de siempre sostener. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Hoy vamos hasta ti, sin máscaras, sin formalidad, sin frases ensayadas, solo con verdad. Alivia el peso que ya no necesitamos llevar. Muestra qué es nuestra responsabilidad y que nunca lo fue, porque muchas veces asumimos cargas que no nos pertenecen, culpa que no es nuestra, problemas que no están bajo nuestro control, expectativas irreales. Enséñanos a confiar en que el Señor es Dios y nosotros no lo somos, y mientras reconstruimos por dentro, ayúdanos también a reconstruir la esperanza. Hay sueños que parecen demasiado lejanos, hay metas que se pospusieron, hay planes que no salieron como imaginábamos, y duele. Porque creamos expectativas, oramos, planeamos, invertimos, pero el Señor sigue siendo especialista en nuevos comienzos. José fue traicionado, vendido, olvidado, pero no abandonado. David fue ungido rey y luego perseguido. Ana oró en lágrimas antes de ver la promesa.
La historia bíblica no está hecha de atajos, sino de procesos. Enséñanos a respetar el proceso, porque el proceso moldea el carácter, el proceso fortalece la fe, el proceso revela quiénes somos realmente cuando nadie nos ve. Si estamos en un tiempo de espera, que la espera no nos amargue, que nos madure. Si estamos en un tiempo de cosecha, que la gratitud no nos haga olvidar de dónde venimos. Si estamos en un tiempo de transición, que la incertidumbre no nos paralice. Señor, restaura también nuestra sensibilidad espiritual. En un mundo ruidoso, acelerado, lleno de distracciones, ayúdanos a escuchar tu voz. No siempre será audible, pero será clara para quien se aquieta. Que aprendamos a hacer pausas, a silenciar el celular, a respirar hondo, a recordar que nuestra identidad no depende de la productividad constante, porque antes de hacer algo por ti, ya somos amados por ti, y que esta verdad cure nuestra ansiedad por el desempeño. Padre, también queremos entregarte nuestras relaciones contigo, porque a veces hasta nuestra espiritualidad se convierte en exigencia. Sentimos culpa por no orar lo suficiente, por no leer lo suficiente, por no sentir lo suficiente. Pero la relación no es competencia. No nos amas más los días que oramos por horas, ni menos los días que solo podemos decir, ayúdame. Enséñanos a vivir una fe ligera, profunda, pero ligera, sincera, pero sin culpa excesiva, intensa, pero no opresiva. Y ahora, mientras nos acercamos al final, hay algo muy humano que necesita ser dicho. Aún tendremos días difíciles, aún enfrentaremos desafíos, aún tendremos momentos de duda, pero no los enfrentaremos solos. Esa es la diferencia. Que cuando el miedo intente volver, recordemos esta oración. Que cuando la ansiedad llame a la puerta, recordemos que ya entregamos. Que cuando la culpa susurre, recordemos la gracia. Que cuando el cansancio pese, recordemos el descanso prometido. Y si mañana no es perfecto, aún así tú estarás presente. Gracias, Señor, porque tú no te das por vencido con nosotros. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias porque el Señor camina con nosotros incluso en los días comunes. Aquellos que no tienen grandes milagros, pero tienen pequeños cuidados invisibles. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestra confianza, recibe nuestro corazón. Y a ti, que permaneciste hasta aquí, quiero hablarte como alguien que entiende el peso de la vida real. Quizás comenzaste esta oración solo por curiosidad. Quizás comenzaste desesperado. Quizás solo buscabas una palabra de paz. Si en algún momento algo tocó tu corazón, guárdalo. No como una emoción pasajera, sino como recuerdo de que puedes volver a este lugar de entrega siempre que lo necesites. Si lo deseas, comparte esta oración con alguien que esté necesitando respirar un poco. A veces, un simple gesto puede ser respuesta para el dolor silencioso de otra persona. Y si deseas seguir caminando en oración, quédate cerca. Aquí no es un espacio de perfección, es un espacio de fe sincera, de gente real buscando un Dios real. No necesitamos prisa, no necesitamos presión. Seguimos juntos, aprendiendo, creciendo, confiando. Que la paz de Dios, aquella que no depende de las circunstancias, te acompañe hoy, mientras trabajas, mientras conduces, mientras descansas, mientras enfrentas tus batallas silenciosas. No estás solo y seguimos caminando con Dios. Y antes de despedirnos, quiero dejar algo simple en tu corazón. Si esta oración te hizo respirar un poco más ligero, si en algún momento sentiste que Dios te hablaba, guárdalo. No dejes que el ruido del día borre lo que fue sembrado aquí. Si quieres, deja en los comentarios solo un "yo recibo" o escribe tu nombre. No es por obligación, es solo una forma de decir
Elijo seguir confiando. Yo leo, yo oro, y no estarás solo en esto. Y si conoces a alguien que esté necesitando paz, comparte esta oración con cariño. A veces, Dios usa un gesto simple para alcanzar un corazón cansado. Cuida tu fe con gentileza, cuida tu corazón con paciencia. Y recuerda, Dios sigue caminando contigo, incluso después de que el video termine. Enséñanos a vivir un día a la vez. Jesús nos enseñó a no afanarnos por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. Pero qué difícil es, a veces, silenciar la mente que corre hacia el futuro. Qué difícil es no imaginar escenarios negativos. Hoy colocamos el mañana en tus manos, lo que aún no ha sucedido, lo que todavía no sabemos, lo que aún no entendemos. Tú ya estás allí. Si hay decisiones importantes que tomar, da claridad. Si hay puertas que se están abriendo, da discernimiento. Si hay puertas que se están cerrando, da madurez para aceptar. No todo lo que se va es pérdida, no todo lo que duele es destrucción. A veces es poda, y la poda también es cuidado. Señor, restaura la alegría de vivir. Hay personas que siguen funcionando, pero perdieron el brillo. Siguen cumpliendo tareas, pero perdieron el entusiasmo. Siguen respirando, pero no están realmente viviendo. El Salmo 30 dice que el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Tal vez la noche ha sido larga, pero la mañana está llegando. Renueva sueños olvidados, despierta dones dormidos, reaviva una fe que casi se apagó. Y dentro de los hogares representados aquí, trae armonía. Donde hay palabras duras, trae suavidad. Donde hay distancia emocional, trae cercanía. Donde hay orgullo, trae humildad. Donde hay silencio que hiere, trae diálogo que sana. Protege a nuestros hijos. En un mundo acelerado, confuso, lleno de voces contradictorias, guarda sus corazones. Que aprendan a escuchar tu voz por encima del ruido, que encuentren identidad en ti y no en la aprobación pasajera de las personas. Y para aquellos que están esperando una respuesta, una sanidad, una reconciliación, una oportunidad, fortalece la paciencia. Porque esperar no es perder tiempo cuando se espera en ti. Esperar es confiar en que tu tiempo es perfecto. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Renueva nuestras fuerzas, Padre, como águilas que aprenden a volar por encima de la tormenta, no porque la tormenta desapareció, sino porque aprendieron a usar el viento a su favor. Y si hoy alguien está al borde de rendirse, sopla esperanza. Si alguien pensó que ya no vale la pena intentarlo, reaviva el propósito. Si alguien siente que nadie percibe su dolor, que ahora sienta tu abrazo, porque tú estás cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Seguimos caminando, no con todas las respuestas, no con todo resuelto, pero con una certeza que crece silenciosamente dentro de nosotros. No estamos solos, y aunque el valle sea largo, no es eterno. Aunque la noche sea oscura, no es infinita. Aunque el proceso sea difícil, no es sin propósito. Gracias, Señor, porque escribes historias que aún no podemos ver por completo. Gracias porque trabajas en lo oculto. Gracias porque transformas dolor en madurez, pérdida en aprendizaje, espera en fortalecimiento. Recibe nuestra oración, recibe nuestras lágrimas, recibe nuestras dudas, recibe también nuestra fe. Pequeña a veces, pero sincera. Seguimos contigo, no porque somos perfectos, sino porque te necesitamos. Y mientras avanzamos, que tu Espíritu nos recuerde cada día, somos cuidados, somos protegidos, somos amados, continuamos paso a paso, caminando con Dios. Señor, permanecemos aquí, después de todo lo que ya fue dicho, después de las lágrimas que tal vez corrieron en silencio, después de las memorias que salieron a la superficie, seguimos aquí.
Y eso, por sí solo, ya es un pequeño y silencioso milagro. Continuar. Porque continuar no siempre es fácil. Continuar exige fe cuando los resultados no aparecen. Exige valentía cuando el cansancio pesa. Exige esperanza cuando las circunstancias no ayudan. Pero estamos aquí, Padre. Hay algo profundamente humano en nosotros que a veces se siente frágil. Y durante mucho tiempo aprendimos que fragilidad era sinónimo de fracaso. Aprendimos a esconder el miedo, a disimular la tristeza, a fingir que todo estaba bien. Construimos versiones fuertes de nosotros mismos para sobrevivir, pero delante de ti no necesitamos fingir. David no fingía cuando escribía los salmos. Él lloraba, él cuestionaba, él preguntaba: ¿hasta cuándo, Señor? Expresaba angustia, miedo, sensación de abandono, y aún así confiaba. Enséñanos a tener esa fe honesta, una fe que no ignora el dolor, pero que atraviesa el dolor contigo, porque a veces pensamos que fe es ausencia de miedo, pero fe es continuar aún con miedo. Fe es dar un paso aún temblando. Fe es elegir confiar cuando sería más fácil rendirse. Y hay personas aquí que están enfrentando batallas internas silenciosas, ansiedad que oprime el pecho, pensamientos que no se detienen, comparaciones que generan inseguridad, sensación constante de que nunca es suficiente. Señor, rompe esa mentira. No somos definidos por el desempeño, no somos medidos solo por lo que producimos, no somos amados porque acertamos. Somos amados porque somos tuyos. El Salmo 139 dice que tú nos formaste en el vientre, que conoces cada pensamiento antes de que sea palabra. Eso significa que no hay sorpresa para ti. No hay parte nuestra que te escandalice. No hay pensamiento que desconozcas. Y aún así nos amas. Que esa verdad penetre profundamente. Porque muchos vivimos intentando probar nuestro valor. En el trabajo, en la familia, en las relaciones. Buscamos reconocimiento, buscamos validación, buscamos pertenencia, pero pertenecemos antes de rendir. Padre, sana la necesidad de aprobación constante, sana el miedo al rechazo, sana la comparación que roba la alegría. Enséñanos a descansar en nuestra identidad de hijos. Hola, qué bueno que estás aquí. Tal vez llegaste en silencio, tal vez con el corazón apretado, tal vez solo buscando un lugar donde pudieras respirar sin tener que explicarle nada a nadie. Y antes que nada, quiero que sepas algo. No estás aquí por casualidad. Dios conoce los caminos que tus pies han recorrido hasta este momento. Él vio las decisiones difíciles, los días pesados, las noches mal dormidas, las preocupaciones que no compartiste con nadie. Él conoce lo que expresas y también lo que escondes. Así que ahora desacelera, respira profundo, permite que esta oración te alcance de verdad. Hoy nos acercamos no como quienes tienen todas las respuestas, sino como quienes necesitan refugio. Nos acercamos a las promesas del Salmo 23 y del Salmo 91, no como palabras repetidas por tradición, sino como quien se aferra firmemente a una verdad en medio de la inestabilidad. Señor, aquí estamos, no porque todo esté resuelto, no porque las cuentas estén pagadas, el diagnóstico haya cambiado, la relación se haya restaurado o el miedo haya desaparecido. Estamos aquí porque te necesitamos. Tu palabra dice que el Señor es nuestro pastor. Y cuando David escribió eso, hablaba de cuidado diario, de dirección constante, de presencia continua. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. No significa ausencia de desafíos, significa ausencia de abandono. Significa que aun cuando algo parezca faltar, lo esencial permanece, tu presencia. Padre, hay personas aquí cansadas de ser fuertes todo el tiempo, cansadas de sostener a otros mientras su propio corazón pide auxilio.
personas que sonríen durante el día y lloran en silencio por la noche, personas que siguen trabajando, resolviendo, cuidando, administrando, pero por dentro solo están pidiendo un momento de descanso verdadero. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, conforta mi alma. Conforta el alma, Señor, porque hay un tipo de cansancio que el sueño no resuelve. Hay un tipo de peso que no se quita solo cambiando de ambiente. Solo tú puedes tocar ese lugar interior donde las preocupaciones se acumulan. Aunque caminemos por el valle de sombra de muerte, y cuántos valles existen que nadie ve, valles de ansiedad, de inseguridad, de miedo al futuro, de culpa por el pasado. Aunque caminemos por esos lugares, no necesitamos temer. No porque seamos fuertes, no porque lo controlemos todo, sino porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento, tu corrección nos alinea, tu dirección nos guía, tu presencia nos sostiene. Señor, enséñanos a reconocer cuando estamos intentando cargar solos aquello que ya está en tus manos. ¿Cuántas veces tratamos de prever cada detalle, anticipar cada problema, controlar cada resultado, como si depender de ti fuera debilidad? Hoy soltamos ese peso, hoy reconocemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la angustia, presente de verdad, no distante, no indiferente, no retrasado, presente. El Salmo 91 declara que el que habita al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar de vez en cuando, habitar es permanecer. Es elegir confiar todos los días, es volver a ti incluso cuando la fe parece pequeña. Y quizá hoy la fe de alguien aquí esté frágil. Tal vez haya dudas mezcladas con esperanza, pero el Señor no rechaza corazones sinceros. El Señor no desprecia a quien ora con lágrimas. Si hay miedo del mañana, recuérdanos que no necesitamos temer el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. No necesitamos vivir en alerta constante. No necesitamos permitir que la ansiedad gobierne nuestras decisiones. El miedo no gobierna a quien decide habitar en ti. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Esto no es superioridad espiritual, es promesa de cuidado. Es recordar que nuestra seguridad no está en las circunstancias, sino en el Señor. Guarda nuestras casas, Padre. Guarda a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Guarda a los que amamos y también a aquellos con quienes tenemos dificultades. Da órdenes a tus ángeles acerca de nosotros. Sostén nuestros pasos cuando estemos demasiado cansados para continuar, porque hay días en que simplemente levantarse de la cama ya es un acto de valentía. Hay días en que seguir adelante exige más fe de la que creíamos tener. Y si alguien está enfrentando una enfermedad, toca, Señor. Si alguien atraviesa escasez financiera, provee. Si hay conflictos dentro del hogar, restaura. Si hay un silencio doloroso en una relación, trae reconciliación. Tú preparas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Eso significa que la presión no define el resultado, que la dificultad no tiene la última palabra, que en medio de la batalla puede haber provisión. Unge nuestra cabeza con aceite. Renueva nuestra mente, porque muchas de nuestras batallas comienzan en los pensamientos repetitivos, pensamientos que exageran escenarios, pensamientos que alimentan el miedo. Que tu verdad tenga más fuerza que nuestras inseguridades, que tu paz silencie lo que nos atormenta por dentro. Tal vez alguien esté preguntando en silencio, ¿cuándo será mi momento? Señor, abraza ese corazón, porque tú no olvidas a ningún hijo. Tú recoges cada lágrima. Tú escuchas cada oración hecha en la madrugada cuando nadie más está despierto. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en la angustia.
Estar con, a veces, es el mayor milagro, porque cuando el Señor está con nosotros, atravesamos lo que parecía imposible. Ahora consagramos este vaso de agua como símbolo de tu gracia. No es superstición, es fe sencilla. Así como Jesús transformó el agua en vino, creemos que tú transformas lo común en extraordinario. Que al beber, cada persona reafirme su confianza, que reciba sanidad, renovación, fortaleza, que sea un gesto pequeño cargado de un significado profundo. Padre, fortalece al débil, levanta al que cayó, da dirección al que está confundido. Cierra puertas que no vienen de ti y abre aquellas que nadie puede cerrar. Enséñanos a perdonar, enséñanos a pedir perdón, enséñanos a hablar con mansedumbre cuando estamos heridos, enséñanos a amar cuando es difícil. Declaramos con humildad: el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará, ni dirección, ni cuidado, ni presencia. Si hoy hay lágrimas, que mañana haya testimonio. Si hoy hay escasez, que en el tiempo correcto haya provisión. Si hoy hay duda, que la confianza madure. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestra mente. Que la esperanza vuelva a florecer. Que la fe no sea perfecta, pero sí perseverante. Que nuestro hogar sea lugar de descanso y no de guerra. Que nuestro corazón aprenda a desacelerar. Gracias, Señor, porque tú permaneces cuando todo cambia. Gracias porque aun cuando no sentimos, tú sigues obrando. Gracias porque el valle no es eterno. Gracias porque la sombra no apaga tu luz. Y a ti que oraste conmigo, que esta oración siga resonando dentro de ti a lo largo del día. Que no sean solo palabras, sino presencia. Seguimos juntos, en fe cuando haya fuerza, en silencio cuando sea necesario, en confianza incluso cuando no entendamos todo. Este es un lugar de oración sincera, de humanidad, de dependencia real, y seguimos caminando con Dios. Y mientras permanecemos en este lugar de oración, tal vez ahora el silencio sea diferente. Tal vez algo dentro de ti haya comenzado a desacelerar, porque cuando la presencia de Dios toca el corazón, no siempre es ruidosa. A veces es suave, como aguas tranquilas que restauran lo que estaba agitado. Señor, continuamos aquí. Hay heridas que no son recientes, heridas que comenzaron en la infancia, palabras que fueron dichas y nunca olvidadas, rechazos que moldearon la manera en que nos vemos, comparaciones que disminuyeron nuestra autoestima, momentos en los que nos sentimos invisibles, insuficientes, reemplazables, y sin darnos cuenta fuimos cargando todo eso por la vida. Padre, entra en esos lugares antiguos, porque tú eres aquel que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Como dice el Salmo 147, no solo heridas físicas, sino aquellas que nadie ve, aquellas que disfrazamos con fortaleza, aquellas que escondemos detrás de la productividad. Toca, Señor, las memorias que todavía duelen. Hay personas aquí que aprendieron a no depender de nadie porque un día confiaron y fueron lastimadas. Personas que levantaron murallas emocionales para sobrevivir. Personas que parecen fuertes, pero viven en alerta constante, con miedo de ser heridas otra vez. Enséñanos que confiar en ti no es repetir el pasado. Confiar en ti es encontrar una seguridad que no falla, porque tu fidelidad no depende de nuestro desempeño. Tu amor no oscila según nuestro estado de ánimo. Tú no nos abandonas cuando erramos, no te alejas cuando fallamos. No te cansas cuando insistimos. Si somos infieles, Él permanece fiel. Esa es la base que nos sostiene. Señor, rompe ciclos que se repiten desde hace años, patrones de pensamiento que nos sabotean, miedos que nos impiden avanzar,
culpa que ya debería haber sido entregada. Hay personas que todavía se condenan por decisiones pasadas, aún se castigan por elecciones que ya fueron perdonadas por ti. Pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Purifica, Padre, no solo la memoria del error, sino la identidad. Que nadie aquí continúe definiéndose por el peor momento de su historia. Somos más que nuestros fracasos. Somos hijos. Somos alcanzados por la gracia. Y si alguien siente que perdió tiempo, que está atrasado, que los sueños quedaron en el camino, recuérdanos que tú eres Dios de restitución, que eres capaz de hacer nuevas todas las cosas, que no trabajas solo con lo que quedó, sino con lo que aún puede florecer. También hay miedos sobre el futuro, miedo de no lograrlo, miedo de no ser suficiente, miedo de repetir errores, miedo de perder personas, miedo de quedarse solo. Pero tu palabra dice en Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco, yo te ayudo, yo te sostengo con mi diestra fiel. Sosténnos, Señor, porque hay momentos en que nuestra fuerza se acaba. Hay días en que el valor disminuye, hay etapas en que la fe parece pequeña, y aún así, tú permaneces grande. Y si alguien aquí carga culpa por palabras dichas en el impulso, por decisiones mal tomadas, por oportunidades perdidas, recuérdanos que en Cristo no hay condenación para los que están en Él. La culpa que paraliza no viene de ti. El arrepentimiento que transforma sí, pero la acusación constante que destruye, no. Libéranos del pasado que insiste en definirnos, y mientras miramos hacia adelante, también hay inseguridad, porque el futuro es territorio desconocido, y lo desconocido asusta. Los cambios asustan, las transiciones asustan, pero Abraham salió sin saber a dónde iba, solo confiando en quien lo llamaba. Enséñanos a confiar así, no en mapas completos, sino en tu dirección diaria. Padre, fortalece las relaciones representadas aquí. Hay matrimonios que necesitan reconciliación, hay amistades heridas, hay lazos familiares tensados por palabras mal interpretadas, por orgullo, por resentimientos acumulados. Danos humildad para pedir perdón, danos madurez para escuchar, danos sabiduría para hablar en el momento adecuado. Que nuestros hogares sean ambientes de seguridad emocional. Que nuestros hogares sean espacios donde las personas puedan ser vulnerables sin miedo al juicio. Y para aquellos que se sienten solos, que viven solos, que enfrentan la vida sin alguien a su lado, recuérdales que nunca caminan desacompañados, porque el Señor prometió: no te dejaré ni te desampararé. La soledad no significa abandono cuando Dios está presente. Señor, también entregamos nuestros sueños, aquellos que aún están vivos y aquellos que parecen dormidos. Sueños profesionales, sueños ministeriales, sueños familiares, sueños que parecían claros un día, pero se alejaron con el tiempo. Si vinieron de ti, presérvalos. Si necesitan ser ajustados, alínalos. Si necesitan ser transformados, transfórmalos. Porque a veces insistimos en planes que ya no corresponden a tu propósito actual. Y eso genera frustración. Pero cuando confiamos en ti, entendemos que el Señor cierra caminos para proteger destinos. Danos discernimiento. Hay decisiones prácticas que tomar. Cuestiones financieras, cambios de trabajo, elecciones importantes, y pedimos sabiduría. Santiago dice que si alguien necesita sabiduría, pídala a Dios, que da generosamente. Así que pedimos, ilumina nuestras elecciones, cierra puertas peligrosas, abre oportunidades alineadas a tu cuidado, y en medio de todo esto, enséñanos a cultivar gratitud,
Porque incluso cuando hay problemas, también hay bendiciones. Incluso cuando hay lucha, también hay sustento. Incluso cuando hay espera, también hay cuidado invisible sucediendo. La gratitud cambia la perspectiva, no ignora el dolor, pero impide que el dolor sea la única narrativa. Padre, renueva nuestra mente diariamente, porque la batalla muchas veces comienza allí. Pensamientos negativos repetidos crean fortalezas. Y tu palabra dice que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Enséñanos a identificar lo que no viene de ti. Enséñanos a sustituir el miedo por la verdad, la ansiedad por confianza, la desesperación por esperanza. Y cuando fallemos, porque fallaremos, recuérdanos que tu gracia nos alcanza nuevamente. El caminar con Dios no es lineal. Hay días intensos, días secos, días de entusiasmo, días de duda. Pero el Señor permanece igual. Eso nos sostiene. Si alguien aquí está cansado de su propia lucha interna, dale descanso. Si alguien siente que nadie nota su esfuerzo, recuérdale que el Señor ve en secreto. Si alguien cree que ya no tiene fuerzas, sopla ánimo. Porque incluso cuando no sabemos orar bien, el Espíritu intercede con gemidos inexpresables. Gracias, Señor, porque no dependemos de la elocuencia de las palabras. Dependemos de la sinceridad del corazón. Y mientras seguimos, ayúdanos a vivir con propósito. A no solo sobrevivir, sino florecer. A no solo cumplir tareas, sino vivir con significado. Que podamos ser instrumentos de paz donde haya conflicto, luz donde haya oscuridad, esperanza donde haya desánimo. Que nuestra propia historia, con sus dolores y superaciones, se convierta en testimonio vivo de tu cuidado, no porque todo fue fácil, sino porque el Señor estuvo presente. Seguimos confiando, incluso sin verlo todo, incluso sin entender cada proceso, incluso sin saber cada detalle del mañana, porque sabemos quién sostiene nuestra mano. Y esa es la seguridad que permanece cuando todo lo demás oscila. Señor, recibe esta oración larga, profunda, imperfecta, pero sincera. Recibe nuestros miedos, recibe nuestros sueños, recibe nuestras debilidades, recibe nuestra fe. Y mientras cerramos este momento, que no sea un fin, sino continuidad. Que la presencia que sentimos aquí nos acompañe en el trabajo, en casa, en las decisiones, en las conversaciones difíciles, en los momentos de silencio. Que podamos recordar en medio del día común que lo extraordinario es caminar contigo. Seguimos, no solos, no abandonados, no olvidados. Seguimos, caminando con Dios. Señor, aún estamos aquí. Después de tantas palabras derramadas como quien derrama agua en el altar, después de tantas emociones visitadas, después de tantos recuerdos tocados, permanecemos. Y permanecer ya es una señal de fe. Porque muchos días nos hicieron pensar en retroceder. Muchos momentos nos hicieron cuestionar si valía la pena seguir creyendo, intentando, insistiendo. Hubo días en que el silencio parecía respuesta. Hubo noches en que la mente no descansaba. Hubo oraciones que parecieron no traspasar el techo. Pero aún estamos aquí, y eso revela algo. Incluso cuando la fe era pequeña, no murió. Padre, en esta parte de nuestra oración queremos hablar de reconstrucción, porque hay áreas de nuestra vida que necesitan ser reconstruidas, no solo arregladas superficialmente, sino restauradas con profundidad. Reconstruye nuestra identidad. Hay personas aquí que se perdieron tratando de ser todo para todos, que se moldearon demasiado para encajar en las expectativas ajenas, que callaron su propia voz para evitar conflictos, que sonrieron cuando querían llorar, que dijeron «estoy bien» cuando no lo estaban, y poco a poco olvidaron quiénes eran realmente.
pero el Señor nos llama por nuestro nombre, no por el error, no por el fracaso, no por la función que ejercemos, por nuestro nombre, así como Jesús llamó a Lázaro para salir de la tumba. Llámanos a salir de las versiones limitadas que hemos creado de nosotros mismos. Llámanos a salir de la comparación, de la culpa crónica, del autosabotaje, porque no fuimos creados para vivir presos al miedo. Y hablando de miedo, hay miedos que aún están escondidos aquí dentro. Miedo a perder, miedo a intentar y fallar, miedo a amar y lastimarse, miedo a confiar y ser decepcionado, miedo a no ser suficiente. Pero tu palabra dice que el amor perfecto echa fuera el miedo. Echar fuera no significa que el miedo nunca aparezca, significa que no gobierna. Enséñanos a reconocer cuando estamos siendo guiados por el miedo y no por la fe. Enséñanos a dar pasos conscientes, aunque sean pequeños, porque la liberación no siempre es explosiva, a veces es gradual, es un pensamiento sustituido, es una decisión diferente, es una conversación honesta. Es un límite establecido. Libéranos de lo que nos aprisiona por dentro. Y también hay cansancio acumulado, no solo físico, sino emocional y espiritual. Cansancio de siempre luchar, de siempre ser el fuerte, de siempre resolver, de siempre sostener. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Hoy vamos hasta ti. Sin máscaras, sin formalidad, sin frases ensayadas, solo con verdad. Alivia el peso que ya no necesitamos llevar. Muestra qué es nuestra responsabilidad y que nunca lo fue, porque muchas veces asumimos cargas que no nos pertenecen, culpa que no es nuestra, problemas que no están bajo nuestro control, expectativas irreales. Enséñanos a confiar en que el Señor es Dios y nosotros no lo somos, y mientras reconstruimos por dentro, ayúdanos también a reconstruir la esperanza. Hay sueños que parecen demasiado lejanos, hay metas que se pospusieron, hay planes que no salieron como imaginábamos, y duele, porque creamos expectativas, oramos, planeamos, invertimos, pero el Señor sigue siendo especialista en nuevos comienzos. José fue traicionado, vendido, olvidado, pero no abandonado. David fue ungido rey y luego perseguido. Ana oró en lágrimas antes de ver la promesa. La historia bíblica no está hecha de atajos, sino de procesos. Enséñanos a respetar el proceso, porque el proceso moldea el carácter, el proceso fortalece la fe, el proceso revela quiénes somos realmente cuando nadie nos ve. Si estamos en un tiempo de espera, que la espera no nos amargue, que nos madure. Si estamos en un tiempo de cosecha, que la gratitud no nos haga olvidar de dónde venimos. Si estamos en un tiempo de transición, que la incertidumbre no nos paralice. Señor, restaura también nuestra sensibilidad espiritual. En un mundo ruidoso, acelerado, lleno de distracciones, ayúdanos a escuchar tu voz. No siempre será audible, pero será clara para quien se aquieta. Que aprendamos a hacer pausas, a silenciar el celular, a respirar hondo, a recordar que nuestra identidad no depende de la productividad constante, porque antes de hacer algo por ti, ya somos amados por ti, y que esta verdad cure nuestra ansiedad por el desempeño. Padre, también queremos entregarte nuestras relaciones contigo, porque a veces hasta nuestra espiritualidad se convierte en exigencia. Sentimos culpa por no orar lo suficiente, por no leer lo suficiente, por no sentir lo suficiente. Pero la relación no es competencia. No nos amas más los días que oramos por horas, ni menos los días que solo podemos decir, ayúdame. Enséñanos a vivir una fe ligera, profunda, pero ligera, sincera, pero sin culpa excesiva, intensa, pero no opresiva. Y ahora, mientras nos acercamos al final, hay algo muy humano que necesita ser dicho.
Aún tendremos días difíciles, aún enfrentaremos desafíos, aún tendremos momentos de duda, pero no los enfrentaremos solos. Esa es la diferencia. Que cuando el miedo intente volver, recordemos esta oración. Que cuando la ansiedad llame a la puerta, recordemos que ya entregamos. Que cuando la culpa susurre, recordemos la gracia. Que cuando el cansancio pese, recordemos el descanso prometido. Y si mañana no es perfecto, aún así tú estarás presente. Gracias, Señor, porque tú no te das por vencido con nosotros. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias porque el Señor camina con nosotros incluso en los días comunes. Aquellos que no tienen grandes milagros, pero tienen pequeños cuidados invisibles. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestra confianza, recibe nuestro corazón. Y a ti, que permaneciste hasta aquí, quiero hablarte como alguien que entiende el peso de la vida real. Quizás comenzaste esta oración solo por curiosidad. Quizás comenzaste desesperado. Quizás solo buscabas una palabra de paz. Si en algún momento algo tocó tu corazón, guárdalo. No como una emoción pasajera, sino como recuerdo de que puedes volver a este lugar de entrega siempre que lo necesites. Si lo deseas, comparte esta oración con alguien que esté necesitando respirar un poco. A veces, un simple gesto puede ser respuesta para el dolor silencioso de otra persona. Y si deseas seguir caminando en oración, quédate cerca. Aquí no es un espacio de perfección, es un espacio de fe sincera, de gente real buscando un Dios real. No necesitamos prisa, no necesitamos presión. Seguimos juntos, aprendiendo, creciendo, confiando. Que la paz de Dios, aquella que no depende de las circunstancias, te acompañe hoy, mientras trabajas, mientras conduces, mientras descansas, mientras enfrentas tus batallas silenciosas. No estás solo y seguimos caminando con Dios. Y antes de despedirnos, quiero dejar algo simple en tu corazón. Si esta oración te hizo respirar un poco más ligero, si en algún momento sentiste que Dios te hablaba, guárdalo. No dejes que el ruido del día borre lo que fue sembrado aquí. Si quieres, deja en los comentarios solo un "yo recibo" o escribe tu nombre. No es por obligación, es solo una forma de decir, elijo seguir confiando. Yo leo, yo oro, y no estarás solo en esto. Y si conoces a alguien que esté necesitando paz, comparte esta oración con cariño. A veces, Dios usa un gesto simple para alcanzar un corazón cansado. Cuida tu fe con gentileza, cuida tu corazón con paciencia. Y recuerda, Dios sigue caminando contigo, incluso después de que el video termine. Enséñanos a vivir un día a la vez. Jesús nos enseñó a no afanarnos por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. Pero qué difícil es, a veces, silenciar la mente que corre hacia el futuro. Qué difícil es no imaginar escenarios negativos. Hoy colocamos el mañana en tus manos. Lo que aún no ha sucedido, lo que todavía no sabemos, lo que aún no entendemos, tú ya estás allí. Si hay decisiones importantes que tomar, da claridad. Si hay puertas que se están abriendo, da discernimiento. Si hay puertas que se están cerrando, da madurez para aceptar. No todo lo que se va es pérdida, no todo lo que duele es destrucción. A veces es poda, y la poda también es cuidado. Señor, restaura la alegría de vivir. Hay personas que siguen funcionando, pero perdieron el brillo. Siguen cumpliendo tareas, pero perdieron el entusiasmo. Siguen respirando, pero no están realmente viviendo. El Salmo 30 dice que el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Tal vez la noche ha sido larga, pero la mañana está llegando. Renueva sueños olvidados, despierta dones dormidos, reaviva una fe que casi se apagó. Y dentro de los hogares representados aquí,
trae armonía. Donde hay palabras duras, trae suavidad. Donde hay distancia emocional, trae cercanía. Donde hay orgullo, trae humildad. Donde hay silencio que hiere, trae diálogo que sana. Protege a nuestros hijos. En un mundo acelerado, confuso, lleno de voces contradictorias, guarda sus corazones. Que aprendan a escuchar tu voz por encima del ruido. Que encuentren identidad en ti y no en la aprobación pasajera de las personas. Y para aquellos que están esperando una respuesta, una sanidad, una reconciliación, una oportunidad, fortalece la paciencia. Porque esperar no es perder tiempo cuando se espera en ti. Esperar es confiar en que tu tiempo es perfecto. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Renueva nuestras fuerzas, Padre, como águilas que aprenden a volar por encima de la tormenta, no porque la tormenta desapareció, sino porque aprendieron a usar el viento a su favor. Y si hoy alguien está al borde de rendirse, sopla esperanza. Si alguien pensó que ya no vale la pena intentarlo, reaviva el propósito. Si alguien siente que nadie percibe su dolor, que ahora sienta tu abrazo, porque tú estás cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Seguimos caminando, no con todas las respuestas, no con todo resuelto, pero con una certeza que crece silenciosamente dentro de nosotros. No estamos solos, y aunque el valle sea largo, no es eterno. Aunque la noche sea oscura, no es infinita. Aunque el proceso sea difícil, no es sin propósito. Gracias, Señor, porque escribes historias que aún no podemos ver por completo. Gracias porque trabajas en lo oculto. Gracias porque transformas dolor en madurez, pérdida en aprendizaje, espera en fortalecimiento. Recibe nuestra oración, recibe nuestras lágrimas, recibe nuestras dudas, recibe también nuestra fe, pequeña a veces pero sincera. Seguimos contigo, no porque somos perfectos, sino porque te necesitamos. Y mientras avanzamos, que tu Espíritu nos recuerde cada día, somos cuidados, somos protegidos, somos amados, continuamos paso a paso, caminando con Dios. Señor, permanecemos aquí, después de todo lo que ya fue dicho, después de las lágrimas que tal vez corrieron en silencio, después de las memorias que salieron a la superficie, seguimos aquí. Y eso, por sí solo, ya es un pequeño y silencioso milagro. Continuar. Porque continuar no siempre es fácil. Continuar exige fe cuando los resultados no aparecen. Exige valentía cuando el cansancio pesa. Exige esperanza cuando las circunstancias no ayudan. Pero estamos aquí, Padre. Hay algo profundamente humano en nosotros que a veces se siente frágil. Y durante mucho tiempo aprendimos que fragilidad era sinónimo de fracaso. Aprendimos a esconder el miedo, a disimular la tristeza, a fingir que todo estaba bien. Construimos versiones fuertes de nosotros mismos para sobrevivir, pero delante de ti no necesitamos fingir. David no fingía cuando escribía los salmos. Él lloraba, él cuestionaba, él preguntaba: ¿hasta cuándo, Señor? Expresaba angustia, miedo, sensación de abandono, y aún así confiaba. Enséñanos a tener esa fe honesta, una fe que no ignora el dolor, pero que atraviesa el dolor contigo, porque a veces pensamos que fe es ausencia de miedo, pero fe es continuar aún con miedo. Fe es dar un paso aún temblando. Fe es elegir confiar cuando sería más fácil rendirse. Y hay personas aquí que están enfrentando batallas internas silenciosas, ansiedad que oprime el pecho, pensamientos que no se detienen, comparaciones que generan inseguridad, sensación constante de que nunca es suficiente. Señor, rompe esa mentira. No somos definidos por el desempeño, no somos medidos solo por lo que producimos, no somos amados porque acertamos. Somos amados porque somos tuyos. El Salmo 139 dice que tú nos formaste en el vientre, que conoces cada pensamiento antes de que sea palabra.
Eso significa que no hay sorpresa para ti. No hay parte nuestra que te escandalice. No hay pensamiento que desconozcas. Y aún así nos amas. Que esa verdad penetre profundamente. Porque muchos vivimos intentando probar nuestro valor. En el trabajo, en la familia, en las relaciones. Buscamos reconocimiento, buscamos validación, buscamos pertenencia, pero pertenecemos antes de rendir. Padre, sana la necesidad de aprobación constante, sana el miedo al rechazo, sana la comparación que roba la alegría. Enséñanos a descansar en nuestra identidad de hijos.